Hola familia, Dios los bendiga. Hoy quería traerles un tema, pero lamentablemente ha sido un poco complicado por el tiempo. He trabajado bastante y llego a casa, me tengo que bañar, pasar tiempo, dedicar tiempo a mi familia, a mi esposa, a mi niña y hacer otras tareas aquí en la casa. Eh, y si añado a eso que estamos en primavera, vamos a entrar a verano y este tiempo para mí es de lo difícil porque llegan las alergias, mis ojos se irritan, tengo comezón en mi nariz, me cuesta respirar a veces, se ponen tapadas mis fosas nasales, la garganta se pone seca y sí es difícil, hermano, a veces. Eh, Así que nada más les quiero hacer esta pregunta el día de hoy. De las razones que le di, hermano, ¿cuál usted cree que el Señor daría como válida para no atender su llamado? Le repito de nuevo. De las razones que le di, ¿cuál usted cree que el Señor daría válida para no atender su llamado? Le pregunto esto, hermano, porque se me viene a la mente Moisés. Si vamos al Éxodo, hermano, al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 10, nos habla que el Señor le está diciendo a Moisés: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Si vamos también más adelante, en el capítulo 4 del mismo libro de Éxodo, en el versículo 10, Moisés vuelve a decir: entonces dijo Moisés al Señor: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablases a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y yo he leído todo el Éxodo, hermanos, Levíticos, Números, Deuteronomio, y nunca vi que Moisés se trabara cuando hablara con el pueblo de Israel. Nunca bueno, por lo menos no lo menciona la Biblia, pero aquí el Señor no le validó ni una de estas razones por las cuales Moisés no quería atender al llamado de Dios. Aún así el Señor lo llevó, le consiguió a su hermano Aarón para que fuera de apoyo también, y no dejó que Moisés siguiera su camino por las razones o motivos que le dio. También tenemos en Jeremías 1, hermano, el versículo 5, Jeremías 1, versículo 5 dice: antes que que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Palabra del Señor a Jeremías. Y yo dije, hablando Jeremías: ah, Señor Dios, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo el Señor: no digas soy niño, porque a todo lo que te enviare, a todo lo que te envié, irás tú, y dirás todo lo que te mande. Aquí también Jeremías dice que es niño, que no sabe hablar. En Jueces encontramos el llamamiento de Gedeón, y esta historia también es muy, muy interesante. En Jueces capítulo 6, versículo 12, desde el 12 podemos decirlo. Jueces capítulo 6, versículo 12, encontramos que el ángel del Señor se le apareció y le dijo el Señor, le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Y empieza a hablar Gedeón con el ángel del Señor. Y entonces llegamos hasta el versículo
hasta el versículo 14, donde dice, y mirándole el Señor, Jueces capítulo 6, versículo 14, y mirándole el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envió yo? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. El Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y hermano, vemos que los hombres a los cuales el Señor llamó, a veces expusieron sus razones para no querer o para no ir a atender el llamado del Señor. Pero vemos que el Señor no dio por válida ni una de estas razones a las que los hombres expusieron delante del Señor. Así que con esto dicho, hermanos, me quedo pensando, ¿mis razones serían válidas? ¿Qué me diría el Señor a mí? Hace como 6, 5 años atrás, no recuerdo, escuché una historia y se me quedó en mi memoria. La historia es de una niña y que vive con su mamá y su hermanita. La historia dice así, que había una niña que vivía en una zona muy pobre con su madre y con su hermana chiquita, con su hermana menor. Y un día de repente la madre fallece. La madre falleció, así que la niña se quedó con su hermanita más pequeña. Pero como era una zona tan pobre, los vecinos no se querían hacer cargo de ella. No tenía más familia. Y no sé si usted ha ido a una zona donde hay pobreza extrema, pero en esas zonas no entra el dicho que dice que donde come uno come dos, porque en esas zonas hay días que no hay nada que comer. Así que nadie de los vecinos quería o podía tomar la responsabilidad de cuidar a 2 niñas. Dice la historia que un día la niña, saliendo de su vecindario, yendo a rumbo a la ciudad, se encontró a una mujer a la cual le contó su historia. La mujer entonces le dijo, ¿qué sabes hacer? La niña le dijo, no sé hacer nada. Yo solamente iba a la iglesia con mi madre y le ayudaba a cuidar mi hermanita. Entonces la señora le dijo, ¿sabes qué? Ven a casa, tú y tu hermana, tú harás los quehaceres de la casa, yo te enseñaré a hacerlos, a lavar, a barrer, a planchar, a cocinar. Le dijo, también me gusta mucho tejer y tendrás que aprender eso también. Y tendrás techo y comida, no te faltará. Pero tienes que estar con nosotros todos los días en la casa. Así que la niña tomó su hermanita y se mudó con la señora. Por consecuencia, dejó de asistir ella a la iglesia que asistía con su madre, porque trabajaba todos los días en la casa de la señora. Un día de repente le llegó la noticia a su maestra de escuela dominical que esta niña estaba gravemente enferma y que no iba a pasar la noche. Así que la maestra se movilizó y llegó y fue a verla, y viéndola en cama empezó a hablar con ella, a platicar, pero la maestra notó que esta niña tenía un semblante de preocupación. Así que le dijo, hija, no te preocupes, duerme, ya te mejorarás. La niña solamente le dijo, yo sé que mi tiempo se está acabando, pero eso no me preocupa. Lo que me preocupa es que voy a llegar delante del Señor. Y cuando Él me pregunte, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Por qué no estuviste en mi obra? ¿Por qué dejaste de ir a mi casa? ¿Qué le diré yo? Dicen que esta maestra no pudo decir palabras, solamente la abrazó
y tomándole la mano, notó algo extraño. Vio sus manos, las manos de la niña, y vio que tenía quemaduras, cortadas, de todo el trabajo que hacía en casa de esta señora, sus manos muy maltratadas. Así que tomándola la miró y le dijo: no tienes que decirle nada, solamente muéstrale tus manos. Y dice que la niña, su semblante cambió, su semblante se puso más relajado, y recostando su cabeza en su almohada, durmió. Y esta historia, hermano, tal vez se me quedó guardada en la mente porque desde que la escuché me quedé pensando, si yo estuviera en esa situación y esa señora me dijera tales palabras como muestra de tus manos, ¿cuál sería mi semblante? ¿Sería como el de la niña? ¿O sería totalmente lo contrario? Tal vez me preocuparía mucho más porque sentiría que mis manos no reflejan o no excusan el por qué no atendí el llamado del Señor. Bueno, hermanos, yo me despido con esto. Que Dios los bendiga. Cuídense.